Shalom, Urajot, paz y bendiciones, que el Todopoderoso les bendiga y les guarde, en el nombre y méritos del Mesías, Yeshua. Mi nombre es Isaac Pití y bajo la autoridad y permiso del Roe Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá. Estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, que está en los cielos. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar hasta este día, hasta este Yom Rishon, 25 de Shevat, domingo 23 de febrero, para compartir con ustedes esta primera aliyá de la Parashat Terumá. Es la Parashat número 19 del ciclo de estudio anual de la Torah. Y Terumá, la palabra Terumá significa ofrenda. La misma se encuentra en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 25, versos 1 al verso 16. Escuchemos la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baharbanu mikol hamim, benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Adonai habló a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, behayei olam natan betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad e implantarte en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Bien, hermanos, yendo rápidamente al contexto, ya el pueblo de Israel, ya ahora, luego de haber dicho sí haremos, es decir, sí cumpliremos la ketubá, el contrato matrimonial, en aquella ocasión, desde Éxodo 19, cuando estuvo a los pies del monte Sinaí, recibiendo la Torá, recibiendo la instrucción. Ahora Israel, desde la parashá anterior, Mishpatim, aprende, siendo instrumento Moshe, aprende sobre lo que el Eterno demanda o demandará de ellos ahora como su especial tesoro,
como su amada, como su esposa, en este contrato matrimonial, en esta ketubá. Entonces les ha enseñado ya sobre las fiestas, les ha enseñado acerca de eh, las leyes, eh, los estatutos, los juicios, Mishpatim, acerca de cómo es la vida comunitaria, la vida en sociedad, leyes humanitarias, sobre cómo amar al prójimo como a sí mismo y amar a Elohim, a su esposo, al Adón, a su amo. Ahora el Eterno da una instrucción hablando a Moshe acerca de la creación del tabernáculo de reunión, porque el Eterno quiere entonces ahora morar. Podríamos hacer un paralelismo y ciertamente el Eterno aquí y ciertamente el Eterno ahora ya ha conocido más Israel al Eterno, primero viendo sus portentos, sus maravillas, sus milagros en Egipto, luego al salir de Egipto, ahora en el monte Sinaí. El Eterno les ha dado ahora instrucción, y esto lo podemos a manera de analogía llevar como si fuese aquel hombre que ciertamente va a conquistar una dama y ciertamente se da a conocer. Hay una conversación previa, hay un matrimonio, hay una ketubá de por medio, un contrato matrimonial, y ahora es el momento entonces de establecer un hogar. El Eterno entonces habla a Moshe y les dice en verso 2 del capítulo 25: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Esta aliyá abarca tres temas importantes: lo que es la ofrenda, lo que es la construcción del Mishkan, que con esas ofrendas que ellos debían dar, y por último la construcción, la orden de la construcción del arca y sus requisitos. Entonces el Eterno dice primeramente: tomen para mí ofrenda. Aquí para la ofrenda vemos tres requisitos básicos. Dice el verso 2, en la última cláusula: todo varón. Debía ser primer requisito varón. Aquí la palabra en hebreo para varón, la palabra ish, la palabra hombre. El segundo requisito dice que debía ser voluntaria. Dice que la diere de su voluntad. En hebreo la palabra es la palabra que se utiliza para voluntad, es la palabra nadab, que significa dar espontáneamente. Y entonces el último requisito es que debía ser de corazón. Dice lev en hebreo, es la palabra para corazón, y tiene la connotación del lugar donde residen los sentimientos, y no solo los sentimientos la persona, sino también que abarca incluso el intelecto. Yeshua ciertamente enseñó cómo debía estar nuestro corazón para presentar ofrenda. Ciertamente aquí entonces esto involucra de que debe estar primero en Shalom nuestro corazón para nosotros entonces presentarnos delante de Adonai. No podemos presentarnos delante de Él, no solo en el aspecto físico, material, correctamente, es decir, tener algo para presentarle digno delante de Él, sino que también nosotros mismos debemos presentarnos delante de Él íntegramente
o sea, de una manera correcta en cuanto a nuestra mente, el estado de nuestra mente y nuestro corazón, nuestro andar delante de Él y delante de nuestro prójimo. Yeshua enseñó entonces cómo debía estar nuestro corazón para presentar una ofrenda. Él amplió, llevó mucho más allá esta ordenanza, elevó, podríamos decir, el mandamiento, la mitzvah. Podemos ir a Mateo, vamos a Mateo 5, versos 23 y 24. Aquí Yeshua, hablando acerca de cómo debemos nosotros entonces estar a la hora de presentar una ofrenda al Eterno. Dice, por tanto, el verso 23, Mateo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, nosotros, aplicándolo hoy en día, debemos ciertamente ofrendar, pero no solo, no se detiene aquí Yeshua en que solamente es importante el ofrendar, en que no solamente es importante la parte material, como bien decía, sino que es importante que nuestro corazón, y en este caso hablando en el contexto del enojo, de la ira, que no se llene de esto, que no se llene de amargura, que no se llene de resentimiento hacia nuestro prójimo, que es el contexto aquí en que se refiere Yeshua cuando dice de que si nosotros nos acordamos de que tenemos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, no nosotros contra nuestro hermano, sino nuestro hermano contra nosotros. Primero nosotros debemos entonces reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano, y entonces presentar nuestra ofrenda. Ya cuando nuestro corazón entonces haya experimentado perdón, sanidad y haya liberación, cuando estemos bien entonces a cuenta con nuestro Padre, entonces presentar la ofrenda. Ese es el orden entonces que Yeshua nos enseña. También Rav Shaul enseña a los hermanos de la congregación de Corinto cómo debían ofrendar. Vamos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, verso 7. Segunda de Corintios 9, verso 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Entonces aquí vemos que es como propuso, como proponga el hermano, como proponga la persona dar, en el ofrendar. En griego, la palabra para proponer aquí es la palabra proaireomai. Significa escoger por uno mismo, antes de otra cosa. Es una decisión entonces en el corazón, es una decisión interna en cada persona. O sea, no debemos en la ofrenda ser sugestionados por terceros para presentarla delante de Adonai, sino que cada uno, como escoja por sí mismo, entonces da, entonces ofrenda. Y es importante entonces que nosotros podamos ver esto para que sea entonces una ofrenda agradable al Adón, conforme a su voluntad. Bien, volviendo a Éxodo, la Liyá, el segundo tema
que trata Daliyah es acerca entonces de la orden para con, con ese material que se debía ofrendar, que se escribe del verso 3 al verso, eh, básicamente al verso 7, que describe cuáles serían las ofrendas. Dice oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, todo lo que sería el aceite para el alumbrado, las piedras para el pectoral. Dice que todo esto entonces, todas estas ofrendas, que ciertamente entonces aquí Adonai no indica las cantidades, más bien espera del corazón de cada varón que sea dada, porque ciertamente los hijos de Israel no habían salido con las manos vacías de Egipto, habían ciertamente obtenido lo que eran metales preciosos y telas de los egipcios, porque ciertamente hallaron gracia antes de salir, y ellos entonces tomaron estas cosas y salieron de Egipto con esto, porque ciertamente no había minería en medio del desierto para extraer metales. El Eterno entonces ahora, sabiendo ya de antemano esta condición de que los hijos de Israel tenían pertenencias, en este caso metales, pieles, ahora entonces no pide obligatoriamente que se dé para la construcción del tabernáculo, sino que entonces aún apela al libre albedrío, apela a la voluntad de cada varón y al corazón. Aquí entonces después del verso 8 al verso 9 habla acerca entonces de la construcción del Mishkan o tabernáculo. Dice el verso 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Por qué? Porque entonces ahora Moshe debía representar con lo que el Eterno le estaba mostrando en esa visión, debía representar en la tierra ese diseño del Eterno. Impresionante, porque entonces nos da a entender de que hay algo en las esferas celestiales, hay un tabernáculo ciertamente, y ahí está entonces Yeshua ofreciendo sacrificios espirituales delante del Padre, nuestro sumo sacerdote, y que ciertamente Moshe en aquel entonces había representado por voluntad de Adonai en la tierra, el modelo, ese modelo celestial del Mishkan, del tabernáculo de reunión. La palabra en hebreo para santuario aquí es la palabra Mikdash, que posteriormente ya, como sabemos, fue llamado así el templo, el Beit HaMikdash. Nosotros entonces podemos ver aquí la importancia de lo que es las ofrendas, hermanos. Ellos debían dar para entonces poder construirse ese Mishkan, ese tabernáculo, esa tienda, y entonces así se manifestara la Shejinah, la presencia de Adonai. Es interesante que ciertamente el Eterno no necesita esto, no necesita un tabernáculo, porque ciertamente Él es el Eterno, Él es omnipresente, omnisciente, y ciertamente el rey Salomón sabría acerca del carácter de Adonai y su naturaleza, de querer morar en medio de su pueblo. Vamos a Primera de Reyes 8:27.
Primera de Reyes 8, 27 y 28. Yendo al contexto, ahora muchos años más adelante, en la historia bíblica, le corresponde ahora al rey Salomón edificar el templo, el Beit Hamikdash, en Jerusalén. Ya ha acontecido el reinado de David, su padre. Ciertamente se ha comprado la era de Arauna, el Jebuseo, y ahora entonces, luego de construido el templo, llega la dedicación y dice en el verso 27 del capítulo 8, Primera de Reyes, Salomón dice: pero es verdad que Elohim morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Adonai Elohim mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Entonces, ciertamente, aquí Salomón conocía acerca de que el Eterno no es algo finito, no es algo que podemos contener en un lugar finito, como una estructura, ¿no? Un templo, un tabernáculo, una tienda. Sin embargo, el Eterno, en su gran amor y hacia nosotros, su infinita misericordia, instruye ahora a Moshe y en su momento a Salomón a hacer entonces lugares para una adoración centralizada, para la búsqueda de su rostro, porque ciertamente nuestro Elohim es un Elohim de orden. Y debemos saber nosotros, debemos entender con esto de que Adonai siempre ha querido tener una relación cercana con su amada, con Israel. Por último, en esta aliyá, desde el verso 10, volviendo a Éxodo, vamos a Éxodo. Éxodo 25, desde el verso 10 al verso 16, se describe la orden de Adonai a Moshe para hacer el arca del pacto, conocida también como el arca del testimonio, en hebreo Aarón Habrit. El arca iba a tener varias funciones en un futuro. Sería de contener las lujot, que son las tablas de la ley, tablas de la Torá, el maná, el pan del cielo, que habían recibido ciertamente en su peregrinación los hijos de Israel después de salir de Egipto, y la vara de Aarón, que floreció, o que florecería, pues, en este caso. También el arca sería un símbolo de la presencia divina, ya que la Shekinah, la presencia de Adonai, se iba a manifestar sobre su cubierta, es decir, sobre el propiciatorio, que veremos ya luego en la segunda lilla, en hebreo caporet, la palabra para esa cubierta, para la tapa, es decir, ¿no? del arca. También el arca se usaría como señal de dirección y del poder de Adonai, y sería usada en Yom Kippur, en el día de expiación, donde el sumo sacerdote rociaría la sangre sobre ella, sobre su cubierta, como expiación por los pecados del pueblo. Un dato interesante es que después de la destrucción del primer templo, en el año 586 antes de la era común, desde ese momento el destino del arca del pacto es incierto. De hecho, ha sido objeto de especulaciones, ¿no? Hay algunas teorías que dicen que fue llevada a Etiopía, que incluso está en el Vaticano, que está oculta en el monte Nebo, o que fue destruida o está perdida. Hay otros
que se inclinan a pensar de que fueron los sacerdotes los que la escondieron en un lugar o una cámara secreta antes de la destrucción del templo por los babilonios. Nosotros ciertamente debemos saber que hoy en día hay un instituto del templo, un instituto en Israel que se está dedicando, o es el encargado de todo lo que tiene que ver con el futuro templo de Israel, es decir, el tercer templo a erigirse. Todo lo que tiene que ver con los sacrificios, todo lo que tiene que ver con los objetos sagrados, todo lo que tiene que ver con la orden levítica, el sacerdocio, ellos lo tienen que ver y ciertamente ya tienen los objetos sagrados, ya tienen incluso una réplica de este arca. Entonces, eso más que a manera de conocimiento nos debe llamar a la reflexión de que ciertamente los tiempos se están acelerando, se están acercando. Los tiempos de lo que habla el profeta Daniel. Y que ciertamente entonces es para que nosotros reflexionemos y que todas estas cosas que aparecen en su Torá acerca del arca del testimonio, del templo, de las ofrendas, son cosas de que más que palabras apuntan hacia el Mashiach Yeshua y su sacrificio en favor nuestro. Por último, quiero llamar su atención al verso 8 del capítulo 25, donde dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En hebreo lo que dice es: Be azuli migdash be shahanti betohan, y harán un santuario para mí y habitaré dentro de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra betoj quiere o da la connotación, tiene la connotación de dentro de un lugar o una situación, o que está en el centro de algo. Aquí entonces vemos en la profundidad del hebreo que Adonai quiso habitar dentro de ellos, con la construcción entonces del Mishkan, del tabernáculo de reunión, dentro de Israel. Es decir, tener una comunión íntima con su pueblo. Y esto entonces ¿no nos suena familiar? En Apocalipsis 3:20 dice Yeshua: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Yeshua ciertamente está a la puerta y llama. Que nosotros entonces podamos, sobre todo tú, varón de Adonai, ofrecer tu vida en servicio de Él, haciéndolo de voluntad, porque ciertamente escuchamos su voz. Que puedas tú, varón de Adonai, abrir la puerta de tu corazón, dejar de entrar a Yeshua y que Él entonces tenga una comunión contigo. Shalom y bendiciones.